Pues llegamos esta tarde los primeros dos versículos de 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Segundo Timoteo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enrede en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Amén. Pues en nuestra clase de lecciones en la mañana en clase dominical hablamos sobre el Señor instruyó más bien en cualquier vuelo que tomas, cuando si por si acaso en el vuelo te bajan las máscaras de oxígeno, que primeramente usted debe colocarse la máscara suyo antes de ayudar a los demás, ¿no? Y Pablo aquí está en el contexto de platicar a Timoteo, claro, sobre el ministerio, sobre el trabajo de ministerio, el trabajo de ayudar a los demás en su andar con el Señor. Específicamente aquí en el primer versículo dice a Timoteo que tú necesitas asegurar que tienes primeramente tu propia máscara de oxígeno. Tú necesitas primeramente participar en la gracia. Si luego en versículo 2 tú vas a ayudar a los demás, ser participantes en la gracia de la gracia también. Dios ha llamado, claro, a ellos, aquellos quienes son suyos, sus seguidores, a ser canales de su gracia. Debemos ser canales de su gracia. Si somos un pastor, un anciano, una mamá, hermana creyente, ayudando a su hermana creyente a andar con el Señor, como sea el caso, para que nosotros seamos conductos de la gracia de Dios, primeramente tenemos que recibirla del Señor. No tenemos nosotros la gracia sola para compartir con los demás, sino tenemos que recibir aquella gracia del Señor para poder comunicarla o traspasarla a los demás. Así que Dios aquí claramente está llamándonos como el que es el dador de gracia, que debemos ser usted y yo fortalecidos en la gracia de Cristo, para que nosotros podremos comunicar su gracia a los demás. Que si nosotros quisiéramos comunicar la gracia de otros, siendo instrumentos de gracia, canales de gracia, primeramente nosotros tenemos que ser recipientes de su gracia, y específicamente somos llamados a ser fortalecidos en su gracia. Vamos a pensar en ese tema esta tarde de tres formas. La necesidad que tenemos de la gracia, el suministro de gracia, y luego la proclamación o la distribución de la gracia. Así que el primero es que necesitamos la gracia. El segundo, ¿dónde encontramos la gracia? Y el tercer punto, ¿cómo es que la gracia nos llama a comunicar o pasar esa gracia a los demás también? Ahora, a lo mejor podrías argumentar que el primer punto, que la gracia es necesaria, no es particularmente algo que necesita ser enfatizado aquí, o en que necesitamos enfocarnos mucho en el servicio de la tarde. Pues el tipo de gente que viene a un servicio dominical de la tarde ya tiene en mente la necesidad que ellos tienen para la gracia. Y seguramente hay una tentación que podremos tener como ellos, aquellos que necesitan la gracia en la tarde, al decir creer exactamente eso. Y sin embargo, yo quiero decirles a ustedes que a lo mejor son aquellas personas que acudan los servicios de la tarde que se encuentran más peligro de olvidar que necesitamos la gracia de Dios.
que nosotros a lo mejor estamos en más peligro de caer en la trampa de decir, más de todo, soy una persona, un creyente más de promedio, más allá de promedio, y puedo ayudar a los demás. Puedo ayudar a los demás que tienen menos gracia que yo, a lo mejor. Así que yo ya soy un receptor de gracia, por si no estaría aquí. Así que ya estoy en un lugar para ser un instrumento de la gracia de Dios. Y sin embargo, si digamos eso al apóstol Pablo, podemos imaginar cómo respondería, ¿no? A lo mejor con una sonrisa. Pues regresa a leer el capítulo 1 más bien. Porque todavía no han recibido, no han entendido el punto, han perdido el llamado. Capítulo 1 vemos muy claramente que sí, Timoteo tiene una fe sincera, capítulo 1, versículo 5, pero también ha recibido ordenación, versículo 6, ha recibido las manos del apóstol Pablo, la imposición de presbiterio de 1 Timoteo, como nos dice más bien, colocado sobre sí, ha tenido oportunidades de evangelio, obligaciones de evangelio, también ha recibido el Espíritu Santo, pero sin embargo es fácil tener un espíritu de ser tímido, como dice el versículo 8. Es fácil tener vergüenza, ¿no? Todos nosotros podemos admitir y decir que ninguno de nosotros quisiera saltarnos rápidamente donde nos llama a sufrir con Cristo por Evangelio, según el poder de Dios. Pablo está escribiendo esto al modo de que está llamando a Timoteo a decir, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Dice el versículo 13, retén la norma de las sanas palabras. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién entre nosotros puede levantar la mano y decir, sí, yo puedo alcanzar ese desafío? Así que empieza el capítulo 2 con esa palabra. Tú puedes, a la luz de estas obligaciones, Timoteo, que se encuentran sobre ti, así que pues, entonces tú necesitas gracia. Podríamos nosotros hacer lo mismo en cuanto o en términos de escribir capítulo 1, pasando a otros pasajes en la Biblia, ¿no? Que hablan de nuestros llamamientos en Cristo, nuestro llamado como trabajador. Mañana, mientras usted va a su empleo, a su trabajo, su llamado y mi llamado va a ser gente piadosa, para ser luces brillando en medio del mundo oscuro, atrayendo a gente a Cristo Jesús. Su llamado como creyente, esposo creyente o esposa creyente, como mamás y papás creyentes, su llamamiento como creyente, estudiante, cristiano, trabajar con diligencia para traer gloria al Señor y no a usted mismo. Podemos seguir buscar muchos ejemplos. La realidad es que si alguno de nosotros digamos, yo siento suficiente para las responsabilidades que Dios me ha dado, entonces necesitamos regresar y repasar aquellas responsabilidades, porque no estamos en realidad confesando, admitiendo la profundidad, el extento de aquellas responsabilidades. A lo mejor usted puede pensar en recordar el primer Reyes y después de la gran victoria que Elías tenía sobre Jezabel, y Jezabel está persiguiéndolo, ¿no? Y el ángel del Señor viene a Elías y lo toca y proporciona sueño y le da comida. ¿Y qué le dice? Elías, el viaje es demasiado grande para ti. Y eso es cierto con usted, conmigo. El viaje es demasiado grande para nosotros. Y en particular podemos pensar en este viaje del cristiano, la necesidad que tenemos para la gracia necesaria para poder llegar a fe en Cristo, ¿verdad? Es a través de la gracia que has sido salvos, no por ninguna cosa que hayas hecho, sino es la obra de Dios, es el don de Dios, el regalo de Dios en usted. Todo requiere la gracia de Dios. Seguramente la obra de la santificación requiere gracia. Si vamos a avanzar y progresar en santidad,
si vamos a crecer en parecer a Cristo, si vamos a crecer en dejar el pecado. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo por naturaleza puedo hacer esas cosas? No, necesitamos la gracia de Dios si seremos salvos, si seremos santificados. Y además, y más en particular en el contexto de 2 Timoteo, no solamente todo el libro, sino 2 Timoteo 2, 1 y 2, necesitamos la gracia de Dios si estaremos activos en el servicio a Dios, ¿verdad? Necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvos y santificados, pero también si seremos útiles a los demás, necesitamos también la gracia de Dios derramada sobre nosotros. El ministerio es demasiado, el viaje más bien es demasiado grande para usted y para mí. En particular, yo creo que si ponemos el contexto y tenemos el contexto completo del libro de Timoteo, ¿no? Entre más tiempo que paso tiempo en el libro, uno de los puntos claves que es descubierto aquí que Pablo quiere decir a Timoteo es que el ministerio de la cruz es en forma de la cruz, que el ministerio de la cruz no es una vida de glamour y lujo, una vida de siempre estar encima del monte, no siempre tener una vida siempre con la gente viéndote. De hecho, que el ministerio de la cruz es un ministerio que nos estira y nos conforma a la imagen del Señor Jesucristo. Un ministerio de la cruz es un ministerio de sufrimiento, un ministerio que no está enfocado en nosotros mismos, sino en Cristo, un ministerio de humillación y servicio, de estar menospreciados o despreciados a veces aún. Así que Pablo dice aquí, o entonces a la luz de estas verdades, a la luz de este ministerio en forma de cruz a que Dios te está llamando, tú no eres suficiente para estas cosas, tú necesitarás gracia. Así que Pablo puede escribir eso como apóstol, ¿no? Recuerden que, ¿quiénes son los apóstoles? Aún los apóstoles se hesitaron en cuanto al llamado de vivir vidas en forma de cruz, no según la cruz de Cristo. Pasan por el ministerio de cruz. Leemos de argumentos, ¿no? En cuanto a quién puede sentarse a tu diestra, ¿no? ¿Quién puede servirte más? O más bien, no cómo puede entregarte más mi vida, cómo puede servirte más. O argumentos en cuanto a quién será el más fiel, quién es el más grande entre todos nosotros, entre los 12, ¿no? Y sin embargo, cuando sube la presión, encontramos a los apóstoles huyendo de Cristo. Así que la vida a que Cristo llama a usted y a mí es una vida en que la gracia es necesaria. Es importante recordar, claro, que una definición de la gracia, una definición de ayuda es que la gracia es favor no merecida. Hay una confesión de que no merecemos el favor de Dios. Hace poco leí, y no recuerdo, no es original, no recuerdo quién lo escribió, pero dice, no es solamente favor inmerecido, es favor que es no merecido. No dice que como no hay nada en nosotros para poder recibir la gracia que merece la gracia, sino de hecho al contrario, he hecho cosas a lo que Dios podría decir, me da asco lo que has hecho y no quiero darte mi gracia a causa de lo que has hecho, favor no merecida. Nuestras vidas requieren la gracia para cada paso en la vida nuestra, ¿no? Si es cierto de Timoteo, como ministro del Evangelio, es cierto para los ancianos, pero es cierto con cada creyente individuo en la vida de la iglesia. Hay una necesidad universal para la gracia y nadie podría decir, yo puedo pasar esta semana, puedo sobrevivir esta semana sin el favor de Dios siendo mostrado a mí, manifestado sobre mí, o la necesidad por
el favor no merecido de Dios y su bendición es grande. Pablo aquí dice, no solamente nos habla de la necesidad que tenemos, sino dice, tú pues, hijo mío, fortalézate en la gracia, sino nos dice de dónde viene la gracia, ¿no? Si están siguiendo en la traducción, otra traducción a lo mejor esta tarde, algunas traducciones lo tiene bien, porque la palabra aquí es, de hecho, una palabra pasiva. No es sea fuerte como algunos, no es fortalézate como algunas traducciones, sino seas fortalecido, algo que viene desde afuera, que es hecho a nosotros, como le dice algunas traducciones, seas fortalecido, ¿no? ¿Cómo es que ustedes y yo podemos ser fortalecidos? Pues primero reconocer la necesidad que hemos estado discutiendo, ¿no? No es favor inmerecida si es merecida, ¿no? No es gracia si es de hecho algo que merecemos. No es gracia si es algo que requerimos, que hemos ganado. En cambio, Pablo escribe en otra parte como 2 Corintios 2, 16 y 17, porque somos a Dios la fragancia de Cristo entre ellos quienes son salvos, entre los pereciendo, a otro el aroma de la muerte y resultando la muerte, y a otro el aroma de vida resultando la vida. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? ¿Verdad? El apóstol Pablo mismo dice, yo no lo soy suficiente para ser el aroma de la muerte, el aroma de la vida a mucha gente. Necesito gracia. Ustedes necesitan gracia si seremos la fragancia de Cristo. Santiago 4, 6, pero Él da más gracia. Por eso dice, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. 2 Corintios 12, 9 y adelante. Mi gracia es suficiente a ti, mi fuerza es perfeccionada en debilidad, así que con gozo me jacto mis enfermedades, que el poder de Cristo yace sobre mí. Así que en las enfermedades, en desprecios, en necesidades, en persecuciones por Cristo, porque cuando estoy débil, luego estoy fuerte. Es algo notable, ¿no? Impresionante. Es algo notable, ¿no? De que Dios, de hecho, quiere que usted y yo que seamos fuertes, débiles. Quiere que nuestras vidas tengan forma de cruz, para que cuando haya la victoria, cuando hay poder, cuando hay resultados, Él recibe el crédito de la gloria, que la gloria va a Él. No es a través o por mi fuerza, mi habilidad, mis dones, que gente llegan a ser bendecidos o viene gente de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? No, sino a través de nuestra debilidad, a través de nuestra inhabilidad. Gente es bendecida, gente es llevada a Cristo para que Dios reciba la gloria, al hacer no solamente el trabajo de atraer y equipar, y también el trabajo de traer y bendecir. A ambos lados de la ecuación, ¿no? Viene de Dios. ¿Verdad? No es aquella persona tiene muchos talentos, ¿no? Así que gente iba a ser bendecida. No, sino Dios bendice para que Dios puede bendecir ambos lados de la ecuación. La fuente de esa gracia, venimos a Cristo como diciéndole, yo soy necesitado, soy débil. Y Él dice que Él dará más gracia. La fuente de aquella gracia, versículo 1, lo hace muy claro. Tú pues, hijo mío, fortalécete, o sea, seas fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y yo creo que es importante para nosotros reflexionar sobre el hecho de que la gracia no solamente es una poción mágica que
que vamos a una farmacia celestial para recoger nuestra botella de pastillas, esas pastillas de gracia, ¿no? Que nos hacen luego capaces de hacer el trabajo de Dios. No. ¿Prefieres, por ejemplo, el masticables esas pastillas o las pastillas que tienes que tragar o a lo mejor un jarabe? No, no es así como recibimos la gracia. La gracia es entregada a nosotros como siempre a través de una persona. No es una caja mágica, un cajón de tesoros a que venimos a recibir gracias, sino vino a nosotros a través de la persona del Señor Jesucristo. Y eso nos dice entonces que necesitamos la gracia. Entonces necesitamos encontrar aquella gracia en Él. Necesitamos buscar, reunir con Él, apelar a Él para aquella gracia. La gracia es suministrada a aquellos necesitados y viene a ellos, viene a ustedes y a mí a través del Señor Jesucristo. Y eso es una corrección, entonces, una disciplina a veces en cuanto a algunas formas que muchas veces nosotros buscamos la gracia. Yo leo un libro sobre la historia de África y habla sobre cómo gente en los años 60 y 70, cómo los políticos en África empezaron a ser dominados por el gran hombre. Aún en los lugares locales en África, ¿no? Tú quieres ser un grande hombre, el gran hombre, no solamente físicamente, ¿no? En cuanto a la altura muchas veces, ¿no? Sino también en cuanto a quién está comiendo mejor en la comunidad, quién es a quién puedo ir a darme un favor, ¿no? Muchas veces queremos nosotros estar encima del monte y decir, así es como recibo gracia, yo muestro que tan suficiente soy, significante soy en el reino de Dios, y yo empujo a lo mejor un poco a la gente y obligo a la iglesia a hacer cosas que yo quiero y digo, y yo muestro a la gente en mi trabajo, por ejemplo, que yo tengo toda mi vida en orden. Y luego eso lleva a gente que quiere ser como yo y luego es como recibo la gracia. Pero en realidad es muy al contrario, lo vemos. Las Escrituras nos enseñan que la gracia viene a nosotros no siendo grandes hombres, sino nosotros siendo pequeños hombres, pequeñas mujeres del mundo. La gracia viene a nosotros a través del Señor Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, fortalécete o sé fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y en cierto sentido podemos pararnos aquí, ¿no? Que es un pensamiento completo que tenemos aquí en versículo 1, a la luz de todos los llamamientos que Dios ha colocado sobre ti, Timoteo, en capítulo 1, a la luz del hecho de que pues el ministerio que te he entregado, encomendado, Timoteo, tú no lo puedes hacer. Y yo lo sé porque tú eres mi hijo, yo he estado alrededor de ti, contigo, pero también yo sé que tú eres muy parecido a yo, que Dios me tuvo que enseñar, dice el apóstol Pablo, Dios me tuvo que enseñar el fariseo de los fariseos, ¿no? Que yo pensaba que yo podría hacerlo todo, ¿no? Y Dios me tuvo que enseñar que su gracia es suficiente para mí, que su poder es perfeccionado en mis debilidades. Así que, Timoteo, tú seas fortalecido más bien en tu debilidad. Así que, acabando el versículo 1, es un pensamiento completo. De hecho, yo pensaba esa semana, y yo no estoy seguro cómo conectar versículos 1 y 2, ¿no? Toda la semana estaba pensando eso, y casi parece que son dos sermones diferentes. Hasta que nos pausamos un poco, nos frenamos un poco y nos damos cuenta de que la conexión que hay entre versículo 1 y versículo 2 es que necesita ser fortalecido Timoteo en la gracia. Necesita tener en mente que él es un deudor a la gracia para que él podría proclamar la gracia y enseñar la gracia para que el mensaje que es llevado adelante a la iglesia en aquella generación y en generaciones venideras será un mensaje de la gracia del Señor Jesucristo, gracia proclamada.
Vimos la semana pasada, claro, que en versículo 13 del capítulo 1, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, guarde mediante el Espíritu Santo que habite en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y claro, las Escrituras nos enseñan que la retención de la norma de las sanas palabras y el atesorar la palabra de Dios se revela, se manifiesta, no solamente, o más bien no ser como un grupo pequeño, digamos, vamos a guardar entre nosotros 2 o 3 palabras para que nadie se mete de secreto y la pervierte la verdad, ¿no? Sino que en realidad el mensaje del Evangelio es fortalecido cuando salga, cuando es proclamada y enseñada. Así que no solamente debemos retener la norma, sino también aquí en 2:2 debemos comunicar la norma, debemos comunicar la verdad, comunicar el mensaje del Evangelio. Así que hay un enlace orgánico, no solamente del trabajo que es comunicado, entregado de generación en generación, sino y de predicar y mantener el Evangelio, sino también hay el enlace, el vínculo de la gracia que que hace capaz o posible que suceda eso, el combustible que permite que sea proclamada esa verdad, la verdad de Dios, hijo mío, seas fortalecido. Así que las cosas que has escuchado de mí, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una de las cosas más bien que Timoteo había escuchado del apóstol Pablo, pues Pablo dice en diferentes formas y diferentes lugares, nosotros predicamos a Cristo. 1 Corintios 2:2, porque yo decidí no conocer nada entre ustedes sino a Jesucristo el crucificado. ¿Por qué es que Pablo lo hizo su prioridad? ¿Por qué lo hizo el punto principal de su ministerio, predicar y proclamar a Jesucristo? Pues yo quiero decirles que a lo mejor ellos necesitaban a Cristo. La gente, si tú dices, pues la gente necesitaba a Cristo, pues tienes razón en parte, pero Pablo predicaba de Cristo y la gracia que solamente se puede encontrar en Cristo, porque ese es el mensaje que Pablo mismo necesitaba escuchar una y otra vez también, ¿verdad? Así que Pablo dice, las cosas que has oído de mí, Timoteo, ahora tú vas a comunicar esas verdades a otros, encomendando las verdades a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Herrera está apuntando a 5 generaciones. Yo he recibido verdad de Cristo a mí, Cristo a Pablo, Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles y hombres fieles entonces luego enseñando a otros, pues también. Y Pablo quiere que Timoteo entiende bien algunas diferentes cosas aquí, pero primeramente es que estas generaciones, en cuanto a estas generaciones, pero también quiere que se quede claro en la mente de Timoteo que el contenido de la enseñanza no es un secreto. Eso ha sido una piedra de tropiezo una y otra vez a través de la historia de la iglesia. No pasará ni 100 años en la historia de la iglesia después de que escribió esas cosas Pablo, que saldrá una gran controversia en la iglesia, porque aparecen los gnósticos quienes quieren enseñar y creer que algunos de nosotros tenemos una verdad más alta. Algunos de nosotros tenemos conocimiento secreto, cosas secretas que Dios nos ha dado. Y si yo voy a compartir esas cosas a ustedes, depende cuánto me das, depende cuánto pones en el plato de ofrendas. Hoy yo soy el pastor, van a seguir mis órdenes en algunas cosas de bajo nivel, bajo importancia, y luego a lo mejor les entrego algunas cosas secretas, ¿no?
y todo eso. Yo veré quién es fiel a mí y luego voy a darles mis secretos. Y Pablo aquí dice a Timoteo, tú no tienes ningún mensaje para dar. El mensaje que ha sido dado a ti es algo que no has escuchado en secreto, sino las cosas que han sido enseñadas abiertamente. Jesús dice esto una otra vez, ¿no? Los jefes de la ley y los demás cuando vienen a acusarlo, él dice, yo he enseñado siempre en público, abiertamente, en el templo, etc. Yo he estado enseñando en campos abiertos, ¿no? Cualquier persona podría venir y escucharme. No me acusan de enseñanzas secretas. Y Pablo aquí está haciendo la misma cosa en cuanto a su ministerio apostólico. Esto no es un secreto, no es un club secreto, no es una tradición exclusiva. Has escuchado de mí en presencia de muchos testigos. Así que hay ministerio generacional anticipado. No es un club secreto exclusivo. Y luego observan que Pablo anticipa la multiplicación del Evangelio. Que el Evangelio se multiplicará y llevará fruto. Eso lo vemos a través de todas las páginas de las Escrituras, ¿no? Porque el sembrador sale a sembrar la semilla que cae en buena tierra y lleva fruto 30, 60, 100 veces. Que el pasaje que leemos antes de Ezequiel 47 habla del agua fluyendo, saliendo del templo, la gracia, si quieres llamarlo así, saliendo de la presencia de Dios, y empieza como unas gotas. Debemos asegurar que no demasiada gente llega a fe porque se va a acabar el agua. No, entre más lejos que sale el agua, más profundo, más amplio llega el agua. No, lo que hablamos en la mañana sobre Miqueas 4, ¿no? Aun la nación fluyendo como toda multitud al monte del Señor, que su gracia es suficiente, no solamente para con unos pocos de nosotros. Y sabemos que Dios desea su gracia que fluya, que salga a nosotros y desde nosotros a más gente. Dios, por tanto, amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Cómo sabemos que Dios desea que su gracia sea multiplicada? Pues si Dios quiso juicio, no necesitaba enviar su Hijo. Cristo no necesitará venir a condenar al mundo, ya estamos condenados. Pero Dios envió a su Hijo para que la gracia sea recibida, y gracia sobre gracia, sobreabundante, gracia sobreabundante, como lo describe Romanos 5. Así que Dios quiere que usted y yo que nos metemos en ese canal de gracia, si podemos llamarlo así, que seamos personas fortalecidas por su gracia, para luego que podemos ser canales y transmitidores de su gracia, porque lo que nosotros sabemos, es que hay mucha gente sin gracia en el mundo, sin esperanza, que necesitan la gracia de Dios extendida a ellos. Las cosas que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esas cosas no las mantengas en secreto, sino encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra implicación de eso es que mientras sea proclamada gracia, a lo mejor nos preguntamos por qué es llamado Timoteo aquí a encomendar o encargar esas verdades del Evangelio a hombres fieles. ¿Cuál es el punto de propósito que Pablo está haciendo aquí? Está haciendo que las mujeres
no pueden conocer la teología, las mujeres no deben aprender la doctrina, o a lo mejor peor, que no debemos entregar a ellas con las verdades del Evangelio. ¿Por qué diría más bien a Timoteo, encarga a hombres fieles estas cosas, que sean idóneos para enseñar también a otros? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es que Pablo está enfatizando aquí la centralidad que la Iglesia va a realizar en el proceso, y específicamente y particularmente el papel que la proclamación, el ministerio de la predicación va a tener en esta proclamación y preservación, en comunicar y transmitir esas verdades al pueblo de Dios. Ahora, queremos tener cuidado aquí, porque hay algunos hoyos en que podemos caer. Nos queremos decir que la verdad está en el medio, y queremos evitar el hoyo que la Iglesia Católica Romana que ha caído hasta la fecha, pero resultó en el hoyo, la trampa que resultó en la Reformación. En el enfoque tanto en la Iglesia como el que controla la gracia. Si tú quieres gracia, pues nosotros tenemos monopolio sobre la gracia. Y claro, las Escrituras nos da protecciones contra ese exceso, ¿no? El número de seguridad más alto, la protección más alta que nos da es que la Iglesia no tiene todo control sobre la gracia. Y hemos hablado de quién es el que tiene toda gracia. Pues el Señor Jesucristo. Pero el otro hoyo en que podemos caernos es el primer hoyo, ¿no? El primer problema que podemos equivocarnos, es decir, que la Iglesia es el que da toda la gracia. Pero otro error es decir, pues yo no necesito a la Iglesia, no necesito a nadie más. Pues yo tengo un suministrador o administrador directo de gracia en Cristo. Y Pablo aquí está diciendo a Timoteo, no, la gracia de Dios y el ministerio de aquella gracia ha sido encargado a la Iglesia, la proclamación que la Iglesia debe tener, particularmente a hombres fieles, que sean fieles en enseñar a los demás, en transmitir el mensaje generación tras generación. Alabado sea Dios, que Él ha levantado a hombres fieles a través de la historia de la Iglesia para hacer exactamente esto. Así que la Iglesia es central en este trabajo, y hay un enfoque en particular sobre el trabajo de los ministerios del Evangelio, pero eso no quiere decir, claro, que ese mensaje no es proclamado ampliamente. Y que todos llegan a ser canales de gracia por su parte. Aquí entonces es lo que debemos escuchar en todo esto. ¿Queremos nosotros ser canales de la gracia? Porque si queremos nosotros, si vamos a ministrar la gracia, si vamos a bendecir a los demás en el nombre de Cristo, tenemos primeramente recibir aquella gracia de Cristo. Y alabado sea Dios. Hacia Dios que su gracia es abundante, y que aquel río que sale de esas pequeñas gotas en Ezequiel 47, que se convierte en río que no puedes pasar por su profundidad, si no llega a ser ríos, aguas muy, muy profundos para curar las naciones, que aquella gracia de Dios es ofrecida a gente como nosotros. El favor a ellos quienes no lo merecen. Y que Dios bendiga a nosotros
como individuos, al reconocer nuestra necesidad para tener su gracia y recibir de aquella gracia, y luego poder comunicar aquella gracia, también que Dios nos use como conductas de su gloria para su gloria, mientras pasamos, comunicamos su gracia. Alabado sea Dios, que es Dios de toda gracia. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gracia y reconocemos que nosotros no podemos ni ser la gente que tú has llamado que seamos, que nosotros no podemos ni empezar a hacer las cosas que nos has llamado a hacer. Pero pedimos que seremos personas reconociendo la necesidad que tenemos para el Señor Jesucristo, que reconozcamos la gracia que solamente se puede encontrar en Él, en vez de levantar y pensar en nosotros mismos como suficientes para esas cosas, que nosotros podremos reconocer nuestra insuficiencia y que la gracia que nos des a nosotros sería perfecta en nuestra debilidad. Ayúdanos también mientras pasamos por la vida en tu mundo, que llegaremos a ser canales, conductos de tu gracia, hacia nuestras familias, hacia nuestra congregación aquí, pero también que nos uses para ser canales de tu gracia a gente a nuestro alrededor, a todo el mundo, para que nosotros podamos ver a muchos que vengan a fe en ti, siendo recipientes de gozo de tu gracia. En nombre de Cristo oramos. Amén.